Vamos a presentar a los miembros del Presidium. Tenemos al doctor Félix Octavio Martínez Alcalá. Él es coordinador de enseñanza e investigación aquí en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y viene en representación del director José Alfredo Merino Ragme, director de este Centro Médico Nacional 20 de noviembre. También nos honra con su presencia la doctora Georgina Ochoa Madrigal. Ella es presidenta de la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El doctor Francisco Valencia Granados es el jefe del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. El doctor Manuel Hernández Salazar es médico adscrito al Servicio de Neurocirugía de aquí del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. También contamos con la presencia del doctor Amin Kernochovi Rubnokos, director de la Unidad de Neurocirugía Pediátrica del Centro Médico Nacional Infantil Schneider de Israel, en Israel. El doctor Jorge Alejandro Cruz, que es presidente de aquí, médico adscrito de aquí del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y el doctor Óscar Meneses Luna, también médico adscrito del Servicio de Psiquiatría de aquí del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Para dar inicio con la ceremonia de inauguración, recibimos con un aplauso al doctor Manuel Hernández Salazar, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos. Primero quiero decirles que sean bienvenidos a este Centro Médico Nacional 20 de noviembre. En esta ocasión, el 7º curso internacional de neurociencias les va a proveer de algunos conocimientos para que generen los suyos propios. La parte bonita y la parte interesante vienen en cada una de las pláticas, de las que si nos da tiempo haremos una reseña al final. Este curso nos cuesta trabajo hacerlo anualmente porque requiere muchos elementos y muchas mentes brillantes que vengan a compartirnos sus conocimientos. Tenemos en esta ocasión un invitado internacional que es el doctor Amir Kresenovich. Él es un compañero neurocirujano, fue formado en la Universidad Nacional Autónoma de México, posteriormente estuvo en el hospital de Heisenberg en Estados Unidos, fue jefe de neurocirugía de allá, y actualmente está en Israel y él es el jefe del departamento de neurocirugía, me parece que es el director médico del hospital, es un hospital que es Schneider, que está en Israel. Yo creo que tiene muchísimo que platicarnos, que aportar. Creo que todos nosotros tenemos muchas dudas y nuestra atención siempre va a resolver algunas cosas que tenemos pendientes de resolver. Ojalá que en este curso vayamos abriendo algunas de las preguntas importantes en el campo de las neurociencias y ver un poco lo que es la aplicación o la forma translacional de la neurociencia, que es hacerla vívida y hacerla práctica, no solamente en el conocimiento abstracto. Cada uno de los ponentes les va a traer cosas que son prácticas para esto. Muchas gracias y bienvenidos sean todos. A continuación, para iniciar con los trabajos de estas jornadas internacionales, solicitamos la presencia del doctor Félix Octavio Martínez Alcalá, que es coordinador de enseñanza e investigación de este Centro Médico Nacional 20 de noviembre, hacer uso de la palabra para dar la declaratoria de inauguración formal de este curso internacional de neurociencias. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. El doctor José Alfredo Merino Ragme les da un cordial saludo y la bienvenida a este 7º curso internacional de neurociencias, que comentaba yo con el doctor Hernández Salazar que parece fácil, pero lo difícil no es hacer el primer curso, sino continuarlos con un esfuerzo mantenido durante tantos años. Y yo sí quisiera que le demos un gran reconocimiento al doctor Hernández Salazar y a todo su grupo de profesores para que nos van a brindar este curso. Doctor, muchas gracias. También este curso significa la participación al interior del Centro Médico Nacional 20 de noviembre de diversas áreas que están involucradas en la neurociencia, como es el servicio de neurocirugía, el servicio de psiquiatría, neurología también. Entonces van ustedes a poder
disfrutar realmente este curso porque vemos la calidad de las personas que están invitadas, de todos los ponentes. Agradecerle al doctor Crescenovi su asistencia, que viene desde tan lejos también aquí a darnos pues la oportunidad de aprender más. Sin más, yo quisiera pedirles que se pongan de pie para declarar formalmente inaugurado este 7º curso internacional de neurociencias, siendo hoy el día 21 de noviembre a las 8:50, declaramos formalmente inaugurado este curso y que sea para beneficio de todos los asistentes y finalmente sus pacientes a los que van a atender con más calidad y más conocimientos. Muchas gracias. Muy bien, con este acto damos por inaugurados los trabajos del 7º curso internacional de neurociencias. Por favor, despedimos a nuestras autoridades con un fuerte aplauso. A los asistentes les pedimos que permanezcan en sus asientos. Sí, gracias. Vamos a esperar un momento a que nos pongan la pantalla, por favor. Mientras vamos a pedir la presencia del doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz. Él es profesor de investigación en la UAM Xochimilco. Tiene el perfil PRODEP, que es un programa de desarrollo al profesorado, y es miembro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT. Adelante, por favor. Pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación del doctor Hernández a un evento pues de tanta relevancia. Ya he tenido afortunadamente la oportunidad de charlar en más de una ocasión en este auditorio. Soy vocal externo del Comité de Ética de Investigación de este hospital. He dado algún curso de ética de investigación y generalmente pues me llaman para cuestiones relacionadas con la ética, la bioética y en este caso con la neuroética. Entonces, el tema que les voy a tratar yo es un análisis ético sobre el proyecto Reanima, que vamos a ver en qué consiste. Y como veo también mucha cara joven, espero que no se me aburran porque voy a intentar no hacer lo que hacemos en las universidades, o hacen porque intento que no sea así en la UAM Xochimilco. Hablar de cuestiones tan abstractas, tan raras, tan lejanas como lo justo, lo bueno, lo malo, lo correcto, y al final de cuentas no te dice nada de lo que se supone que se debería hacer o que no se debería hacer. Y finalmente, pues la ética se va aprendiendo por ósmosis, porque ves cómo se portan los demás, porque haces lo que crees que está bien, y entonces cuando se hace una investigación, pues mucha gente cree que eso, que es su ética personal, la tiene que llevar a un proyecto. Y la verdad es que no, hay cosas que se tienen que analizar desde el punto de vista sistemático, y vamos a ver en este caso pues cómo se podría intentar analizar. Voy a empezar con un fragmento del capítulo 5 de esta novela famosísima de Mary Shelley que dice: fue en una lúgubre noche de noviembre que contemplé el logro de mis trabajos. Con una ansiedad que casi equivalía a agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos de la vida para poder infundir una chispa de la existencia de la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la 1 de la mañana, la lluvia repiqueteó sombríamente sobre los cristales y mi vela casi se había consumido cuando, por el brillo de la luz medio extinguida, vi abrirse el ojo amarillo y apagado de la criatura. Respiraba con dificultad y un movimiento convulsivo agitaba sus extremidades.
Es una historia que seguramente conocerán por películas, hay una película de 1910, la que tenemos más en la cabeza a nivel cultural es la versión que hizo Boris Karloff en 1931 y probablemente los que somos medio de otra época, pues nos deleitamos con Hermann Münster, que está inspirado en buena medida en el monstruo famoso de Frankenstein. Esta idea de estar muerto y poder volver a la vida es una cosa que no está presente solamente en esta novela, es una idea bastante vieja en la cultura occidental, que es de donde provenimos nosotros, tiene dos grandes raíces, una grecolatina, otra judeocristiana, y en las dos está presente esta idea. En el lado grecolatino tenemos que Zeus desposa a Leto y tienen por hijos a Artemisa y a Apolo. Apolo se enamora de una ninfa, de Corónide, y bueno, parece que Corónide le es infiel, hay diferentes versiones del mito, en alguna versión es Artemisa quien da muerte a Corónide por esta infidelidad, en algunas otras versiones es Apolo, pero cuando le da muerte resulta que está embarazada. El producto de esta relación entre Apolo y Corónide es lo que se dice en griego como Asclepio y que se traduce al latín como Esculapio, que es un pequeño que se le da al centauro Quirón, un centauro sabio, un centauro que le enseña a este pequeñito el arte de curar al lado de la cama, lo que se llama etimológicamente clínica. Y entonces tenemos que en la tradición grecolatina, este personaje de Asclepio o Esculapio, si han leído por ahí el juramento famoso de la medicina, el juramento que se supone es algo emblemático de la primera profesión consolidada como tal en el mundo occidental, pues jura por varias entidades, jura por Apolo, que era precisamente su padre, por Higia y por Panacea, que eran sus hijas, y pues desde entonces lo tenemos como una deidad, era un semidios encaminado a la medicina. Pero resulta que en algún momento Hades se enoja porque es el rey del inframundo, el rey de las profundidades, porque empieza a resucitar muertos. Y le dice a Zeus, oye, esto no puede ser posible, me está metiéndose en un terreno que no le corresponde, el terreno de los muertos es mío. Zeus le da muerte, pero nos queda como el dios de la medicina, Asclepio o Esculapio, y su vara famosa, que lo que significa es la sabiduría. Y por el punto de la cultura judeocristiana, de la cual también somos herederos, pues es famosa también la referencia a la resurrección de Lázaro al cuarto día después de haber muerto, en donde pues es uno de los milagros de Jesús y que además en muy buena medida, por ejemplo, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, pues dice que toda la fe que se puede tener respecto del cristianismo, en este caso el cristianismo católico y todos los cristianismos que han venido después también, precisamente por la idea de resurrección. Si todos los muertos siguieran muertos, pues no tendría caso una fe como la cristiana. Entonces, esto que les voy a hablar yo, el proyecto Reanima, que tiene una cierta metáfora con estas cuestiones de volver a la vida a alguien que ha estado muerto, pues no es para nada extraño que en la prensa se le llamó el ensayo Lázaro. Se va a tratar de un ensayo clínico y pues vamos a ver en qué consiste. Metafóricamente, que es como se manejó y como se sigue manejando en prensa, pues es este regresar de la muerte. Quien promueve el ensayo clínico es una empresa norteamericana, BioQuark, que si vemos el tipo de publicidad que tiene, pues es totalmente rompedor, diría yo. Es bastante llamativo ver la plancha de disección y tener a una mujer que se incorpora. El CEO de la compañía es Ira Pastor, que se ha dedicado toda su vida a cuestiones farmacológicas, de investigación con industrias farmacéuticas, y que además está compuesto por una serie de personalidades en el mundo. Me parece interesante nombrar solamente algunas. Aquí está otra vez la imagen de Pastor. Seguramente han leído alguna vez algún texto sobre estados vegetativos o muerte encefálica, porque este cubano, Calixto Machado, ha escrito muchísimo respecto de la idea de qué es la muerte encefálica, qué cosa no es, qué debería ser, cómo deberíamos de ponernos de acuerdo con nuestros criterios, y esto va a ser una cosa importante para lo que viene más adelante como análisis de la problemática ética. Y además, como cosa interesante, hay dentro de BioQuark dos mexicanos, una anestesióloga formada en el ISSSTE, es lo que encontré en su vida curricular,
y un médico que estudió en Guadalajara y que después se dedicó a cuestiones de medicina estética con células madre y estas cosas que yo desde lejos las veo casi siempre más como una charlatanería que como algo serio, pero por lo menos acá está metido en este tipo de cuestiones. Quien tiene la asociación para poder llevar a cabo el ensayo clínico con BioQuark es esta empresa de India, Revita Life Sciences, y este hombre sería el encargado de llevar a cabo el ensayo clínico. Es un ortopedista que se ha dedicado desde su formación inicial a investigación sobre sección medular, y pues a él le llama la atención este tipo de cuestiones en investigación. ¿En qué consiste este proyecto llamado así Reanima? Es un ensayo clínico no aleatorizado, abierto, intervencionista en un solo grupo, con un brazo experimental que tendría en principio 20 participantes. Está el diseño, vamos a ver por qué no se ha llevado a cabo. Y está diseñado para casos de muerte encefálica por lesión encefálica traumática con lesión axonal difusa, con un enfoque multimodal. Está diseñado para poder llevar a cabo 2 intervenciones quirúrgicas y 2 intervenciones farmacológicas, terapéuticas, al menos esa es la idea, con terapia láser transcraneal y con estimulación del nervio mediano, que habría que ver los antecedentes que hay respecto de todo esto y el daño que pueda haber por accidentes vasculares. Algo de literatura hay, no como para pensar que si esto se le hace a alguien que tiene un diagnóstico de muerte encefálica, pues va a dejar de estar muerto. Hay algún reporte anecdótico como este, en donde una persona en estado vegetativo permanente después de 15 años, con estimulación del nervio vago, consiguieron un estado de mínima conciencia, pero es más la excepción que una cuestión que pudiésemos decir que es una regla o una normativa en este campo. Las otras intervenciones consistirían en la administración intratecal de células madre mesenquimales y una serie de, algo que no se especifica del todo en el ensayo, pero se trataría de una serie de péptidos, no se dice muy bien cuáles, se hace un énfasis especial en BQA, probablemente se habrá diseñado, no lo especifica claramente el ensayo. Se habla también de la posibilidad de introducir aminoesteroides, que este tipo de moléculas, por la posibilidad de mejorar en estados de daño neurológico, se les llamó en la década de los 90 lazaroides. Entonces parece ser que esto sería el cóctel de intervenciones para poder llevar a cabo el ensayo clínico. ¿Quiénes serían elegibles para participar? Pues en principio sujetos de investigación, participantes entre los 15 y los 65 años, sin importar el sexo, pueden ser hombres o mujeres. Los criterios de inclusión serían haberse declarado la muerte encefálica por una lesión encefálica traumática con lesión axonal difusa, evidenciada por resonancia magnética, no estar dispuesto a donar órganos y tener un consentimiento informado por escrito del representante legal que sea aceptable, en este caso en el medio de India, que es donde se llevaría a cabo. ¿Qué criterios de exclusión presenta el ensayo clínico? Pues cualquier tipo de implantes intracraneales y el embarazo. ¿Qué se supone que tendrían que evaluar para considerar el éxito o no de esta serie de intervenciones? Pues está pensado hacer estas mediciones a los 15 días después de haber hecho esta serie de intervenciones, que consistirían en una medida primaria, que sería, ellos esperarían, consideran la reversión de la muerte encefálica como se observa en el examen clínico o en el electroencefalograma. Una cosa que ha dicho mucho Pastor en las entrevistas que se le han hecho es que evidentemente no esperan que la persona que estuvo en muerte encefálica se levante y salga corriendo como en la imagen que tienen en BioQuark, pero por lo menos conseguir el cambio electroencefalográfico ellos consideran que sería ya en sí mismo algún tipo de éxito. Y otra serie de medidas secundarias sería el análisis del líquido cefalorraquídeo y una resonancia magnética para poder descartar un proceso infeccioso, el pulso, la saturación de oxígeno, la tensión arterial y cambios en la respiración para poder evidenciar si efectivamente hay alguna repercusión en la biología del sujeto en estas condiciones. No sé si ahí me le pueden dar clic a esto, que son 19 segundos para poder ver la propaganda que tiene BioQuark respecto del proyecto. Allá arriba, pues parece que no se escucha. BioQuark tiene una serie de divisiones y pues a la que le han dado bastante más publicidad es a este proyecto. En la página web tiene una liga a un canal en YouTube donde viene esta imagen, les pueden seguir en sus redes sociales. Y viendo abajo
los comentarios que se pueden dejar, pues evidentemente alguien se pregunta, bueno, ¿esto es ético? Todo esto que les he contado que suena extraño, por lo menos bizarro, ¿es ético? ¿Será ético hacer este tipo de intervenciones? Pues el CEO de BioQuark ha dicho específicamente, también en una entrevista, que los problemas éticos no tienen cabida. Para él esto no tendría que ver para nada con la ética, que es precisamente lo que yo voy a criticar en los minutos que me restan. La primer crítica que haría, además de ver 3 problemas específicos que voy a identificar para comentarlos brevemente, el primer problema es que, como tenemos entendido hoy el mundo de la investigación, primero deberíamos de tener una evidencia preclínica para poder hacer una investigación clínica, entendido clínico, no al estilo hipocrático antiguo, sino como la intervención que se hace en y con sujetos humanos, y lo preclínico lo que se hace en un sujeto no humano, que puede ser el animal completo, un órgano aislado, un cultivo celular o un análisis in silico. Esto es un análisis computacional, dependiendo fundamentalmente del mundo farmacológico, que sea lo que estemos buscando. Entonces, yo la primera objeción que pondría es que no deberíamos de hacer este tipo de intervenciones si no hay ningún tipo de publicación científica que nos dijera o que nos medio orientara que en un modelo de animal no humano, esto que está pretendiendo hacer esta compañía pues tuviese alguna noción de éxito. Esa sería para empezar. Como tiene que ver primero con esta cuestión teórico-metodológica, lo dejo como un preproblema, pero ya desde ahí a mí me da muchísimos problemas, porque ¿cómo operamos dentro de los comités de ética de investigación? Pues lo primero que tiene que tener un proyecto de investigación es que tiene que tener validez científica. Si aquello no está bien diseñado, si la parte estadística no es correcta, no es ético hacer investigación en esas condiciones. Entonces, acá de entrada, si a mí me tocara estar en un comité que valora esto, yo diría, esto no es ético. No están las condiciones teórico-metodológicas para poder hacerlo. Más allá de esto, ¿qué otros problemas creo yo que se pueden identificar desde el punto de vista ético para con el proyecto Reanima? Yo identifico 3. Uno de naturaleza epistemológica, otro de naturaleza metafísica, los dos con repercusiones éticas, y el último propiamente con una cuestión ética. El primer problema que yo creo que se tiene que analizar es epistemológico con repercusiones éticas, y es la definición, la noción misma de muerte encefálica. ¿Qué es eso de morirse? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? No vamos a terminar nunca de dar una definición con esto. La vida tenemos un montón de tiempo tratando de definirla, no hemos sido capaces de decir qué es. Lo más que nos hemos aproximado, y eso en fechas muy recientes, fundamentalmente en siglo XX, ha sido suponer que es un estado de agregación de la materia, distinto del estado de agregación que tiene la materia no viva, pero no sabemos exactamente cuál es. Sabemos que es distinto y sabemos que puede tener ciertas características, y tenemos aquí la problemática de que no es lo mismo hablar de la vida que hablar de lo vivo. Hablar de lo vivo es lo que solemos hacer en el campo de las ciencias de la salud, pero hablar de la vida es una cuestión que tiene que ver un poquito más allá de la materialidad misma que posibilita esta serie de procesos que llamamos vida. Bueno, si esto es complicado para poder hablar de esta forma de estar organizada la materia, pues ¿qué sería la forma de perder esta organización en esto que hemos llamado muerte? Pues bueno, es una cosa muy interesante. Aquí tenemos 2 publicaciones que son emblemáticas. La publicación donde se habla de un coma sobrepasado y los criterios del comité famoso de Harvard respecto del coma irreversible, que después fue llamado muerte encefálica. La muerte es un fenómeno que ha acompañado a la vida desde que ésta es tal. Pero el caso particular de la muerte humana está muy ligado a la creencia de un algo que nos mantiene vivos, que es la idea de alma. La definición que tenemos en el diccionario de la Real Academia respecto de lo que es la muerte, pues tiene esta serie de creencias por debajo, esta serie de asunciones culturales, algunas de inspiración religiosa. Desde el punto de vista más secular sería la cesación o término de la vida, pero en el pensamiento tradicional, la separación entre cuerpo y alma, esta entidad que posibilita que estemos pues como estamos en este momento. Cuando se ha buscado qué es eso del alma, pues en el mundo antiguo griego se asumía que era algo que tenía alguna entidad material y que parecía que estaba relacionada con el neuma, con el ánemos. De ahí viene la idea de animación en el mundo griego, y por eso era importante en aquella época la respiración. Cuando se empieza a buscar dónde hay una base física de ese algo que obtenemos del aire por medio de la respiración, pues en el mundo del Renacimiento hubo una serie de médicos, fisiólogos, teólogos como Servet, que lo que estaban buscando era el asiento físico del alma. ¿Dónde está aquello que nos hace estar vivos?
y se encontró con la circulación. Entonces hay una idea bastante vieja respecto de lo que es la muerte, que está asociada con la respiración y con la circulación, que es el paro cardiocirculatorio. La idea de muerte encefálica no es que no es que sustituya esta idea antigua del paro cardiocirculatorio, es que es una otra idea que lo que tendríamos que hacer es, pues efectivamente ver si fuese posible llevar a cabo este tipo de ensayos y alguien que estuviese en la condición clínica de muerto, entendido esto como muerte encefálica, y pudiese regresar de alguna manera a lo que tenemos como criterio de vida, entonces la muerte encefálica sería muerte o qué sería. Entonces, un problema respecto del diagnóstico y un problema de las repercusiones que tiene el diagnóstico. El segundo problema que yo identifico sería de naturaleza metafísica, con repercusiones éticas, y es lo que tiene que ver con un término que en filosofía se llama la identidad personal. Vamos a suponer que efectivamente tienen éxito, que hacen el ensayo clínico, y que pues no se levanta corriendo el cadáver previo, no en muerte encefálica, sino que por lo menos recupera la conciencia. Si recuperara la conciencia, ¿sería la misma persona o sería otra persona? Hay una serie de metáforas respecto de la resurrección y hay un filósofo del mundo moderno, John Locke, que en el ensayo sobre el entendimiento humano hace una paradoja para entender esta cuestión de la identidad personal que a mí me parece muy interesante a propósito de estos temas. Él se plantea qué pasaría si tuviésemos pues gente muriendo y esta gente que está muriendo pues se desprendería el alma, supone él. Si esta gente que está muriendo en el momento de la resurrección murió al mismo tiempo y por algún error el alma de un príncipe se equivocara de cuerpo en el momento de la resurrección e infundiera el cuerpo de un zapatero, ¿qué tendríamos ahí? ¿Sería un príncipe o sería un zapatero? Locke piensa, esto es un experimento mental, a los filósofos les da por los experimentos mentales, ¿qué le vamos a hacer? Yo me dedico a una cosa extraña que es la ética y bueno, no siempre tenemos a mano experimentos viables desde el punto de vista biológico o biomédico. Él se plantea, bueno, si está pensando de sí mismo que es un príncipe, pues para él mismo seguiría siendo un príncipe, aunque para todos los demás, viendo esto, se tratara de un zapatero. Entonces, ¿esto sería así? Si tuviésemos un ensayo positivo como el caso Reanima, pues yo no lo sé, pero creo que tendríamos que pensarlo porque no sabemos si el cadáver, al momento de regresar a la vida, si pudiese hablar, si pudiese tener un estado de conciencia que le permitiera la comunicación con los demás, si nos dijera muchas gracias o qué has hecho. Esto habría que pensárselo bastante. Hay un caso anecdótico de una anestesióloga en Noruega que estuvo 80 minutos a 40 grados bajo cero. Encontró una bolsa de aire y una serie de condiciones que están reportadas en Lancet, que la reanimaron y que cuando recobra la conciencia dice, ¿pero por qué hicieron esto? ¿Se imagina la cantidad de problemas que podría yo haber tenido al momento de recuperar la conciencia? Tienen un estudio muy interesante acerca de estos estados extremos de hipotermia que han reanimado. Hay 9 casos documentados y claro, es una cosa interesante pues preguntarle a alguien que estuvo cercano a estos estados que están planteando en el ensayo clínico, pues qué es lo que esperarían del equipo médico. El tercer problema, que me parece que es el específicamente ético, el propiamente ético, pues también voy a echar mano de la cultura griega, el caso de Antígona, que yo no sé si recuerden todo aquello de las tragedias del mundo griego. Está por allá la tragedia de Edipo, de los 7 contra Tebas, y de allá tenemos la idea de que Edipo es hijo de Layo y de Yocasta, pero pues una profecía dice que va a matar a su padre y a casarse con su madre, lo dan en adopción a otro reino, crece en ese otro reino, en algún momento se encuentra en un camino con Edipo, con su padre Layo, tienen una riña, Edipo mata a Layo y finalmente se queda con el reino de Layo desposando a Yocasta. Entonces se casa con su madre y tienen una serie de hijos, Eteocles, Polinices, Ismene y Antígona, que es la de la otra tragedia, porque bueno, ya todo el mundo terminaba muerto y era una desgracia precisamente por salida de la tragedia. Entonces, en el momento que está la guerra de los 7 contra Tebas, pues hay un problema con Eteocles y Polinices, que cada uno toma un bando distinto. Eteocles mata a Polinices, Polinices mata a Eteocles, los dos terminan muertos en el campo de batalla. Creonte, hermano de Yocasta, supone que Eteocles ha traicionado ha servido a la ciudad y que tiene que enterrarse, y Polinices
Pues no, al haber traicionado a la ciudad no merece el enterramiento. Entonces, el problema ético que tiene Antígona es, muy bien, aquí tengo las leyes de la polis, ¿le hago caso a las leyes de la polis o le hago caso a la ley moral, lo que me obliga a mí como hermana de este cuerpo a enterrarlo? Entonces, desde el mundo antiguo parece que tenemos una serie de deberes, y la ética va de deberes, para con un cadáver. Parece que no podemos hacer lo que sea con un cadáver, por lo menos un cadáver humano. Luego con los cadáveres de animales no humanos habría que ver qué podemos y qué no podemos hacer. También la sensibilidad para con el animal no humano ha cambiado en el siglo XX. El asunto es que parece ser que en toda la historia tenemos ritos antropológicos de despedida para con los cadáveres. ¿Qué se supone que tendríamos que hacer en el momento actual respecto de los deberes éticos que tenemos para con los cadáveres? Pues buscando en la literatura, que hay poco y casi nada de esto, más o menos solemos sistematizar en dos grandes grupos: los deberes que tenemos para con los cadáveres respecto de la docencia, qué podemos hacer en un anfiteatro con una disección, y respecto de la investigación. Y la verdad que prácticamente no hay nada respecto de qué podríamos o no deberíamos hacer más que poder hacer con un cadáver. Este tipo de intervenciones que se están pensando para con un grupo de cadáveres humanos que están en muerte encefálica, pues son un cadáver, son un corpse, como se llama en inglés. ¿Sería ético poder hacer eso con un cadáver humano? Si nos preguntan a nosotros, oiga, aquí tiene a su familiar muerto, ¿nos da el cuerpo para hacer una investigación en este sentido? Es una cosa que tendríamos que pensar, porque siempre la investigación se ve como una cosa lejana, que hace otro, con otro grupo de personas, y no pensamos que nos pueden preguntar a nosotros mismos. ¿Y por qué tenemos que preguntarnos esto de alguna manera? Pues porque está clarísimo que en la vida no se queda nadie. En la vida se entra y se sale. Cuando estamos en la vida, cuando tenemos a una persona, hemos asumido éticamente, más o menos tenemos ciertos consensos, que las personas tenemos dignidad y que asociado a esta dignidad tenemos una serie de derechos desde el punto de vista filosófico, y luego eso ha repercutido jurídicamente en la idea de derechos humanos, y pues sabemos que a las personas ya las tenemos que respetar y que les tenemos que pedir permiso para poder intervenirlas en una cuestión clínica, para poder intervenirlas en una investigación, pero no está tan claro si a un cadáver se le puede hacer lo mismo. Además, también pensando en el primer problema que planteaba yo acerca de la cuestión epistemológica de la muerte encefálica, si planteáramos esto metafóricamente, pues como este auditorio, y este auditorio fuese el auditorio de la vida, y tuviésemos una puerta de aquel lado que fuese la puerta de entrada y otra puerta de este lado que es la puerta de salida, es decir, la entrada a la vida y la salida de la vida, estar aquí dentro, pues estamos de acuerdo en que somos personas y que tenemos dignidad, pero ¿qué pasa con la linde, con el quicio? En el inicio de la vida, y esto ha dado una serie de problemas bastante interesantes en el mundo de la bioética, un embrión, ¿qué es? ¿Está afuera de la puerta de entrada? ¿Está justo en el quicio? ¿O ya entró a este auditorio de la vida? Y desde el punto de vista bioético, un sujeto en muerte encefálica está en el quicio de la puerta, ya se salió o lo tenemos todavía adentro. Hay literatura que dice, bueno, si pudiésemos revertir ese estado, por lo menos electroencefalográfico, tendríamos que cambiar esta idea, o por lo menos esta definición. ¿Quién tendría que estar en un estado de muerte? Pues probablemente aquel que estuviese en muerte encefálica y que no respondiera a ningún tipo de tratamiento. Esto teóricamente, esto ha pasado con otros campos en la medicina. La idea de infertilidad, hoy se supone que, bueno, no es necesariamente, hay gente que lo propone, no se ha aceptado todavía. Una cosa es que después de un año de tener relaciones sexuales con búsqueda de descendencia, no se tengan hijos, que ha sido la idea tradicional de infertilidad, y hoy podría ser, proponen algunos, que vayan a una técnica de reproducción humana asistida, y si no se embarazan, entonces sí serían infértiles. Entonces acá, utilizando esta otra vía, pues si tienen algún tipo de intervención y no se revierte ese estado, probablemente ese sería el que tendríamos que aducir, que es la muerte encefálica. Y el último problema, que está ligado con el anterior, porque es de naturaleza propiamente ética. El anterior yo hablaría que es una ética individual respecto del trato con el cadáver, y ahora una ética global o una ética mundial. Yo he mencionado mucho a BioQuark, una empresa norteamericana, y a las personas que en India van a llevar a cabo el ensayo clínico, o llevarían a cabo el ensayo clínico. La verdad es que se registró el ensayo clínico en Estados Unidos, se aprobó en la India en julio del 2016, y para noviembre lo detuvieron, y no ha habido más avance en ese sentido. Hay literatura que dice que están buscando en algún país en América del Sur, seguramente aquel que tenga poca o nula regulación respecto a estos temas, para poder hacer la intervención. Y entonces aquí la pregunta ética sería, ¿esto es justo? ¿Cuál es el criterio de justicia para que el pueblo norteamericano registre un ensayo clínico en una base de datos propia norteamericana, diciendo que se lleve a cabo en otro lugar?
Si estuviera muy bien hecho, yo creo que lo podrían hacer con sus cadáveres y no con cadáveres en India. Además, el sitio donde está propuesta la intervención es un lugar que por influencia religiosa se cree mucho en la reencarnación y parece ser que lo que se tenía como proceso de consentimiento informado era darles a entender que la resurrección que podía tener el alma para llegar a otro cuerpo, por esta idea de la reencarnación, podía llegar a ese mismo cuerpo con la intervención, lo cual es francamente una manipulación de la población y que pues en este sentido sería también éticamente reprobable. Como ven, hay muchísimas cuestiones que tendríamos que pensar. Yo lo dejaría ahí para ver si tenemos, es más o menos el tiempo que tenía yo pensado, los 25 minutos que me habían dicho de la intervención, a ver si hay algún minuto para alguna pregunta. Yo les agradezco su atención, siempre dedico el trabajo que hago al amor de mi vida, que es mi hija, y estos son mis correos electrónicos, por si no hay tiempo para la pregunta, yo aquí les contesto lo que pueda, más que lo que quisiera. Muchísimas gracias. Sí tenemos tiempo para preguntas y respuestas, si alguien quiere levantar la mano. Son temas muy interesantes el que viene a darnos el doctor Jorge Alberto, que nos hace pensar mucho. A mí me da mucho gusto siempre escucharlo.